en didáctica de la investigación científica y postdoctorado en neurociencias cognitivas. Démosle un fuerte aplauso al doctor David Orlando. Bien, muchas gracias. En principio, muy buenas tardes, queridos amigos, familia. De verdad muy emocionado en esta tarde y muchas gracias al doctor, gracias. Y un agradecimiento especial al doctor Juan Antonio y también a nuestra amiga doctora Maisa y a todo el equipo, ¿no?, que nos han dado este regalo, esta oportunidad de reunirnos y de compartir, de confraternizar. Creo que ni todo el oro del mundo estos momentos no puedo comprar. Entonces, yo muy emocionado, vengo desde Bolivia y a nombre de todos los bolivianos, un abrazo fraterno. Y aquí cuando venimos por México siempre nos sentimos como en casa y siento que tenemos muchas cosas en común. Entonces, muy emocionado y muy feliz por estar en esta oportunidad. Y permítame compartir un tema, ¿no?, que creo que es un tema muy importante, pero claro que a diferencia y al igual que también nuestros compañeros, amigos que lo hicieron, pues vamos a salirnos del protocolo, más que una ponencia, etcétera, va a ser un compartir, de experiencias que podemos ir asociando y también desarrollando en nuestros espacios de trabajo, en nuestras instituciones, etc. Entonces, por el espacio de tema, me voy a ir resumiendo a ver cómo funciona esto. Ahí vamos. Bien, el tema a compartir es humanismos emergentes en la nueva era de la inteligencia artificial. Yo sé que esto de la inteligencia artificial ya muy sonado, pero de algún modo influye y seguirá influyendo en nuestras familias, influirá en la educación, influirá en nuestros niños, en nuestros jóvenes y por supuesto en nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, considero muy importante compartir este tema de nuevos humanismos emergentes. Para ello, yo quiero compartir y a manera de reflexión una pintura que se hizo hace casi aproximadamente 100 años. Esta pintura, ¿no?, es de Jean-Marc Cotte, ¿no?, aproximadamente 100 años. Él pintó refiriéndose a la educación, cómo iba a ser la educación después de 100 años, es decir, cómo iba a ser la educación en los años 2000. Y si nos podemos dar cuenta, pues aquí podemos ver niños con una especie de cables, el profesor está aquí con una máquina, pues podríamos, en esa línea que nuestro amigo el doctor Vizcano nos hablaba, pues aquí podemos imaginar, hace 100 años, este pintor se imaginó que la educación en el año 2000 iba a ser a partir de la utilización de una determinada tecnología. Podríamos llamarlo el internet, el tema de las nuevas tecnologías, etc. Ahora, si nos vamos en la actualidad, esta imagen lo creó pues, una plataforma de la inteligencia artificial. Y si lo preguntamos, ¿cómo va a ser la educación en el año 3000? Y nos arroja y nos dibuja esta imagen. Y como seres humanos, como profesores, como padres de familias, como para reflexionar de aquí a 1000 años, a 100 años, ¿qué cambios más va a haber en función a estas nuevas tecnologías? Y por supuesto, como profesionales, como profesores, yo sé que muchos de nosotros compartimos
en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en los colegios, y siempre cuando vemos esta realidad de las tecnologías, pues un poco nos asusta, ¿verdad? Entonces, y creo que es muy importante ir adecuando nuestro quehacer en función a estas nuevas tecnologías. Entonces, vamos a compartir básicamente de esta cuestión y en base a los nuevos humanismos que se van desarrollando a partir de estas nuevas tecnologías. A manera de reflexión inicial me gustaría, refiriéndonos a los humanismos. El humanismo, pues en la actualidad, básicamente esos nuevos humanismos están relacionados a las nuevas tecnologías. Entonces, el tema es que cómo los seres humanos, los profesores, los padres de familia, estamos utilizando estas nuevas tecnologías en función de la educación, en función de lo que es la armonía, la paz, como es este encuentro de ahora, ¿no? El encuentro internacional para la educación y para la paz, ¿no es cierto? Y en base a ello, pues hablar de los nuevos humanismos. Pues, obviamente, los humanismos emergentes, estamos hablando de los nuevos humanismos que van desarrollándose como nuevas teorías en torno a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, los humanismos emergentes podemos entender como esas nuevas teorías, nuevos enfoques filosóficos que están basados en la adecuación del quehacer del ser humano, pero en función también del avance de la tecnología. Y en función a ello, pues ahora claro que estamos hablando de la era de las nuevas inteligencias artificiales, en función a estas nuevas propuestas tecnológicas que nos ofrecen la inteligencia artificial. Algunos elementos claves que podemos ir aplicando, considero, en función a estos humanismos emergentes. Primero, creo que antes ya hablaba nuestro amigo Miguel, ¿no es cierto? El tema de la ética y la tecnología es muy importante, ¿no? O sea, no es malo utilizar pues, todo lo que es la inteligencia artificial. Lo que es muy importante, y esto también debemos ir promoviendo con nuestros estudiantes, incluyendo con nuestros hijos, el tema de la ética, ¿no es cierto? Ahora con el ChatGPT y otras aplicaciones, pues no, con un clic ¿no? ya lo tienen hasta todo el trabajo y hasta el artículo, ¿no es cierto? Pero ahí va el tema de la ética fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante promover esto de la ética en los jóvenes, en los niños, en los estudiantes y aprovechar esta tecnología para bien. Segundo aspecto, la interdisciplinariedad. Y una muestra de la interdisciplinariedad es esto, de hermanarnos desde diferentes ópticas, desde diferentes formaciones, desde la psicología, la informática, la economía, la sociología, la antropología, en el sentido de cómo podemos mejorar el aspecto de las nuevas generaciones en muchos ámbitos, de lo social, económico, el tema de la cultura de la paz, entre otros aspectos. Entonces, lo que nos preocupa, claro, y lo que nos reúne es la preocupación de qué cosas podemos hacer, cómo podemos aportar a la humanidad y a nuestros futuros, a nuestras futuras generaciones. Entonces, la interdisciplinariedad considero y creo que es un tema muy importante que debemos introducir y promover en nuestras instituciones, en nuestras universidades. Otro elemento, el tema de la diversidad y el pluralismo. Ahora más que nunca se habla de lo que es la interculturalidad, la transculturalidad, el aspecto de la inclusividad, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la igualdad de género, entonces, temas que son muy importantes, que van de manera transversal en cualquier aspecto, llamemos educación, salud y entre otros aspectos. Entonces creo que
en nuestras instituciones es muy importante incorporar estos elementos y el tema de la justicia social, la sostenibilidad. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de la sostenibilidad estamos hablando del cuidado del medio ambiente, de qué tipo de planeta queremos dejar para nuestros niños, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros hijos. Entonces considero que es muy importante hablar también de esto de la justicia social, la sostenibilidad, entre otros aspectos. A partir de ello, ¿cuáles? Pues, si revisamos literatura en la actualidad podemos encontrar estos humanismos emergentes. ¿Cuáles serían estos humanismos emergentes? Una primera teoría y un primer enfoque hablando de humanismos, de nuevos humanismos, encontramos el transhumanismo. Luego encontramos el humanismo digital. ¿Cómo podemos utilizar esto de la inteligencia artificial para el bien del ser humano? ¿Cómo podemos utilizar en el ámbito del trabajo con los seres humanos, en las ciencias sociales? Humanismos digitales. Tenemos otro elemento, el humanismo ecológico, el cuidado del medio ambiente. Creo que es muy importante porque de lo contrario, muchos estudios dicen que de aquí a 50 años no habrá agua y eso hace una semana en Bolivia y creo que también en otros espacios. En Bolivia tenemos un problema de incendios en la parte de la Amazonía boliviana. Pues hace un mes casi 300.000 hectáreas se han quemado y pues más bien con la bendición de Dios llegó una lluvia y de algún modo ha contribuido a apagar ese incendio. Imagínense, donde se quemaron comunidades enteras, ¿no? Comunidades indígenas que en medio del bosque, de la selva. Entonces, el ser humano muchas veces, ¿no?, actúa en función no sé, uno no puede encontrar palabras, ¿no?, porque hay muchos de esos incendios son provocados, que el ser humano premeditadamente lo echó fuego pues en el bosque y de ahí pues no se incendió. Entonces creo que es importante esto del humanismo ecológico, el tema del humanismo positivo. La doctora María no es tacaña, ¿no? Nuestra amiga y doctora Isabel Martínez nos hablaba, ¿no?, de lo que es el positivismo. ¿Qué tan importante es en el ser humano, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, la educación en el aspecto de los sueños, ¿no? Ya hace muchos años, aproximadamente 2000 años, Platón decía, ¿no?, nuestros pensamientos condicionan a nuestras acciones y nuestras acciones condicionan a los hábitos y los hábitos condicionan al carácter, qué tipo de ser humano somos. Entonces, pues, un tema muy importante en el tema de la educación debería ir de manera transversal estos aspectos y por supuesto eso tiene mucho que ver el humanismo positivo con ello y el humanismo futurista, ¿no? Entonces son algunos de los nuevos humanismos que considero que es muy importante desde donde estemos podemos ir desarrollando acciones, promoviendo estas nuevas teorías en función de cómo utilizamos estas nuevas tecnologías. En función a ello, de manera breve, voy a permitir puntualizar algunas breves características de estos nuevos humanismos. El transhumanismo, ¿no? Muchos críticos dicen esto, el transhumanismo es como que hay muchos científicos que hacen, ¿no?, en lo futuro, crear unos superhumanos, más o menos por ahí está, ¿no? Y claro que es, pues, ¿no?, y hay muchas películas futuristas, ¿no?, donde hay ciertos robots, ¿no?, hacen desaparecer a los seres humanos, etc. Pero claro que todo esto tiene que ver con la ética, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, si el ser humano no actúa en función a estas nuevas tecnologías con ética, en función de utilizar estas nuevas tecnologías para bien
de la humanidad, posiblemente pues, ¿no? se nos salga muchas cosas de la mano. Entonces creo que es un tema muy, muy importante. Transhumanismo, un movimiento intelectual que promueve el uso de las tecnologías avanzadas para para mejorar las capacidades físicas, las capacidades tecnológicas, entre otros aspectos. Entre estos está la nanotecnología, la biomédica, ¿no es cierto? Que muchas veces incluso hay intenciones incluso de clonar, ¿no? Ya, como la oveja Dolly ya vimos hace mucho tiempo, pero ahora ya se está pensando en clonar ciertas cuestiones, ¿no? de características del ser humano a los robots, ¿no es cierto? Entonces, esto del transhumanismo, su objetivo fundamental es fortalecer y superar las limitaciones biológicas del ser humano a partir de la integración de las nuevas tecnologías. Y si hacemos un análisis, ¿no? parece algo, ¿no? un poco preocupante, pero desde donde estemos, en nuestras instituciones, en nuestros países, creo que debemos ir desarrollando, no hay otra, pues no podemos escaparnos de la tecnología. Lo que tenemos que hacer, desarrollar ciertas acciones para que en función a ello pues se pueda desarrollar de una manera adecuada la utilización de todas estas tecnologías. El tema de los humanismos digitales. Creo que esto es un tema importante porque a partir de los humanismos digitales son una nueva teoría, un movimiento que promueve la utilización de estas nuevas tecnologías para el bien social, para el bien de la humanidad. Entonces allí hablaba, por ejemplo, me encantó cuando habló antes el doctor Liscano, ¿no? utilizar lo que es la tecnología para el tema de la medicina en las comunidades, pues de eso se trata, ¿no? ¿Cómo utilizamos estas nuevas tecnologías para el bien del ser humano, para el bien de nuestras comunidades? Humanismos o el humanismo ecológico fundamentalmente promueve una relación armoniosa entre el ser humano y el medio ambiente, porque de lo contrario, si no cuidamos, ¿no? el medio ambiente, pues no hay futuro de la humanidad, ¿no es cierto? Tenemos el humanismo positivo, ¿no? Es bien importante, ya antes hablábamos, ¿no? y me encantaría, ¿no? leer su libro, yo sé que, ¿no? uno me lo voy a llevar a Bolivia, ¿no? de Cervato. Entonces, creo que, imagínense, ¿no? Un ser humano sin sueños, pues no sería ser humano, sino es un objeto, ¿no? Aquí me acordé de Dante Hebel, ¿no? Tiene un libro muy interesante, muy hermoso, Destinado para el éxito. Y él, en el segundo capítulo, inicia el libro, dice, ¿no? Imagínate que mañana te vas a morir. ¿Qué te gustaría que te escriban en tu epitafio? Y si nos preguntamos que no es un tema, ¿no? Profundo, ¿no es cierto? Entonces, claro, todo ello va con el propósito de vida que tiene cada ser humano. Yo sé que este grupo lo que nos une, ¿no es cierto? El propósito de vida. ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué legado queremos dejar para las futuras generaciones? Y yo sé que a partir de este día va a haber muchos proyectos que nos van a permitir fortalecer no solo esto de la confraternización, pero a partir de esta confraternización desarrollar muchos otros proyectos que nos permitan dejar huella, un legado en nuestras instituciones, en nuestras comunidades y, ¿por qué?, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante que hay que incluirlos, esto del humanismo positivo en nuestros colegios, en nuestras escuelas, ¿no? En nuestros pequeños, ¿no? Que los pequeños cuando van al prekinder ya, que empiecen ¿no? con estas cuestiones. El humanismo futurista, ¿no? como un enfoque que busca integrar los valores humanos
pero en función de la utilización de esto de la inteligencia artificial. Entonces creo que un tema importante, hablando de la ética y las nuevas tecnologías, son la educación en valores, ¿no es cierto? Y eso pasa por nuestras escuelas, colegios, que los valores, la educación en valores debe desarrollarse de una manera transversal, ¿no? En todos los niveles de nuestros sistemas educativos, y eso habrá que ir trabajando, proponiendo estas nuevas estrategias también en las instituciones donde estemos. El humanismo crítico, como un movimiento teórico, filosófico, 10 minutos, bien, que está relacionado a plantear estas nuevas propuestas, pero a partir del análisis de nuestra propia realidad. Me voy a apurar un poquito. Todo esto, ¿cómo aplicamos en el tema de la educación? Quiero plantear lo que decía Plutarco hace muchos años atrás. La educación, primero, hablando del cerebro, ¿no? El cerebro y no es un vaso a llenar, sino una lámpara a encender. Entonces, en nuestras instituciones, en nuestras escuelas, pues es muy importante a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, enseñar a pensar, y más con esto de las nuevas tecnologías. No sé si, yo sé que casi debe ser la misma realidad. Antes, en nuestras clases, los chicos, ¿no?, los estudiantes tomaban apuntes, ahora ya nadie toma apuntes, ¿no? Solo sacan fotos, videos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pues, claro, es otra realidad, ¿no es cierto? Pero es muy importante incluir otras estrategias. Me voy a apurar un poquito. Y con esto, para ir concluyendo, aquí entra, en función de toda esta realidad, entra otra tendencia que en la actualidad es muy importante hablar: la humanización de la educación. Entonces, ¿cuáles son algunas de las claves para humanizar? La educación emocional, porque lo que nos hace diferente de la tecnología a los seres humanos, sin duda, son nuestras emociones. Pero hay que enseñar desde pequeños, desde la familia, la gestión de las emociones. Otro aspecto, la empatía. Ya rato antes muchos compañeros hablaron de la importancia de la empatía, el tema de la participación, ¿no? Rato antes nuestro amigo Santiago ya decía, ¿no? Nuestro cerebro es un cerebro social y aprende mejor cuando interactúa con otros seres humanos. Entonces, son aspectos importantes que nos van a permitir desarrollar de alguna manera estos aspectos. Y valorar la diversidad, promover la reflexión crítica, enseñar a pensar, como antes veíamos, como decía Plutarco. Lo importante a los seres humanos es enseñar a pensar, no solo llenar de conocimiento a esos cerebros de los estudiantes, sino enseñar a pensar. Finalmente, bueno, esto por el tema del tiempo me voy a pasar, ¿no? A manera de conclusión, que los humanismos emergentes sin duda son nuevas corrientes, nuevas teorías que de algún modo nacen a partir de la necesidad de fortalecer al ser humano desde un desarrollo integral, lo cognitivo, lo físico, lo emocional. Entonces, a partir de ello nacen estas nuevas tendencias llamados humanismos o nuevos humanismos. Segundo, es posible redefinir los valores humanos en la era de la inteligencia artificial a partir de la humanización de la educación misma, la humanización de la educación, como promover los valores en la nueva era de la inteligencia artificial. Y un tercero, entre esas claves para la humanización de la educación, lo hemos propuesto la priorización del bienestar emocional.
estamos hablando de la educación emocional, la promoción de la empatía, los valores de la diversidad, así como la participación del pensamiento crítico. Y finalmente, las estrategias para la humanización de la educación están basadas en el enfoque del desarrollo integral, ¿no? Educar al ser humano, desde la familia, desde diferentes dimensiones, dimensión cognitivo, dimensión emocional y dimensión espiritual, ¿no es cierto? Y la relación, esto ya más para el tema de las instituciones educativas, docente, estudiante, en la nueva era, en la actualidad debe cambiar, ¿no es cierto? Ya no tiene que ser como antes. Y por supuesto, pues es muy importante cambiar también nuestros proyectos educativos, curriculares en nuestras instituciones educativas. Finalmente me gustaría parafrasear a Sir Tim Robbins, que plantea que la educación para la era de la inteligencia artificial debe enfocarse en lo humano, la creatividad, la empatía, la adaptabilidad y la resolución de problemas complejos. Muchísimas gracias, queridos amigos.